Hola a todos, en este video vamos a ver 3 ejercicios sobre centro instantáneo de rotación en el movimiento plano. El primer ejercicio es el engrane doble que se muestra rueda sobre una cremallera estacionaria inferior. La velocidad de su centro A es 1.2 metros por segundo dirigida hacia la derecha. Determine A, la velocidad angular del engrane, B, las velocidades de la cremallera superior R y el punto D del engrane. Bueno, los datos que nos entrega el ejercicio son la velocidad en A, que es de 1.2 metros por segundo, la distancia desde A hasta el centro instantáneo de rotación, que la entrega en milímetros, pero todo está en las mismas unidades, entonces se pasa a metros. Y la distancia de B hasta el centro instantáneo de rotación, que sería de 0.250 metros. Para la primera parte nos piden hallar la velocidad angular. Sabemos que la velocidad en el punto A es igual a la distancia desde ese punto por la velocidad angular. Despejando la velocidad angular de esta ecuación, tenemos que es igual a la velocidad en el punto sobre la distancia del punto al centro instantáneo de rotación. Haciendo los cálculos nos da que la velocidad angular es de 8 radianes por segundo. Bueno, para la parte B tenemos los datos de la distancia de B hasta el centro instantáneo de rotación y la velocidad angular del engrane. Nos piden las velocidades de la cremallera superior y del punto D del engrane. Para la cremallera superior, que está representada acá con R, podemos asumir que la velocidad de la cremallera va a ser igual a la velocidad en el punto B. Por lo que se encuentran en contacto, entonces deben tener la misma velocidad. Entonces la velocidad de la cremallera va a ser igual a la velocidad en el punto B por la distancia del punto B hasta el centro instantáneo de rotación por la velocidad angular del engrane. Reemplazando los datos que tenemos, nos da que la velocidad de la cremallera es de 2 metros por segundo. Para hallar la velocidad en el punto D, necesitamos saber qué distancia hay desde el punto D hasta el centro instantáneo de rotación. Para eso vamos a utilizar Pitágoras, ya que acá podemos ver que es como si fuera un triángulo rectángulo. Entonces la distancia desde el punto D hasta el centro instantáneo de rotación nos da 0.212 metros. Y nuevamente en la ecuación de que la velocidad en un punto por la distancia desde ese punto hasta el centro instantáneo de rotación por la velocidad angular del objeto, reemplazando los datos nos da que la velocidad en el punto D es de 1.696 metros por segundo. El segundo ejercicio tiene como enunciado que si se sabe que en el instante mostrado la velocidad angular de la varilla AB es de 15 radianes por segundo, en el sentido de las manecillas del reloj, determine A, la velocidad angular de la varilla BD y B, la velocidad del punto medio de la varilla BD. Nos piden hallar primero la velocidad angular de la varilla de B hasta D. Para eso ya tenemos los datos que nos dan en el ejercicio, que es la velocidad angular de la varilla AB en el sentido de las manecillas del reloj, que es igual a 15 radianes por segundo. Para hallar la velocidad angular de la varilla BD, necesitamos saber la velocidad en el punto B o la velocidad en el punto D. En este caso, como tenemos la velocidad angular de esta varilla, podemos hallar la velocidad en el punto B. Para hallar esta velocidad solamente vamos a tomar los datos de la distancia de esta varilla o la longitud de esta varilla por la velocidad angular que nos entrega el ejercicio. Haciendo este cálculo tenemos que la velocidad en el punto B es de 3 metros por segundo. Ahora para calcular la velocidad angular de esta varilla debemos saber dónde está su centro instantáneo de rotación. Para eso basta con hacer una línea perpendicular a la dirección de la velocidad y
en ambos puntos, y en donde se intercepten va a estar el punto, o bueno, el centro instantáneo de rotación. Como el centro instantáneo de rotación se encuentra a la misma distancia que el punto de B, porque forma un triángulo rectángulo, ya tenemos la distancia desde B hasta el centro instantáneo de rotación, que sería de 0.25 metros. Para hallar la velocidad angular, sabemos que es igual a la velocidad en el punto sobre la distancia desde ese mismo punto hasta el centro instantáneo de rotación. Reemplazando los datos que tenemos, nos da que la velocidad angular de la varilla BD es de 12 radianes por segundo. Para la parte B del ejercicio, nos piden la velocidad del punto medio de la varilla BD. Cabe recordar que la velocidad angular en cualquier punto de la varilla va a ser la misma. Entonces ubicamos el punto medio con sus respectivas dimensiones, porque las podemos saber ya que esto está en ángulo recto. Simplemente van a ser la mitad de las dimensiones originales, que es 0.25 y 0.6 metros. Debemos también conocer la distancia desde el punto medio hasta el centro instantáneo de rotación, en este caso R sub m. Nuevamente, como lo podemos ver desde un triángulo rectángulo, podríamos asumir que esta es la hipotenusa del triángulo. Entonces la distancia desde M hasta C es de 0.325 metros. La velocidad en el punto medio es igual a la distancia que hay desde el punto por la velocidad angular de la varilla BD. Reemplazando los datos, tenemos que la velocidad en el punto medio es de 3.9 metros por segundo. El tercer ejercicio dice: la barra A está unida a un collarín en A y está acoplado con una pequeña rueda B. Si se sabe que cuando θ es igual a 60 grados, la velocidad del collarín es de 250 milímetros por segundo hacia arriba, determine A, la velocidad angular de la barra AB, y B, la velocidad del punto B. Ubicamos la dirección de las velocidades. En el ejercicio nos dicen que la velocidad en A es de 250 milímetros por segundo hacia arriba. El ángulo θ es de 60 grados y la longitud de la varilla, o bueno, de la barra AB, es de 200 milímetros. Como tenemos esta longitud acá de 300 milímetros, va a ser la misma longitud que hay desde C hasta B. Para hallar la velocidad angular de la barra necesitamos conocer las dimensiones que hay, o la distancia que hay desde los puntos A y B hasta el centro instantáneo de rotación, que en este caso está designado con la letra E. Nuevamente, el centro instantáneo de rotación se halla haciendo una línea perpendicular desde la dirección de la velocidad en el punto. Para poder hallar estas distancias es necesario hallar la distancia que hay desde B hasta D. En este caso serían los 200 que mide esta barra de acá por el seno de este ángulo. Por lo tanto, BD tiene una longitud de 173.2 milímetros. Y para el caso de la barra, bueno, del segmento de la barra desde A hasta D, es la misma longitud de la barra AB de 200 milímetros por el coseno del ángulo θ, que en este caso tendríamos que AD es igual a 100 milímetros. Ahora debemos hallar el ángulo beta. Este lo vamos a hallar diciendo que el ángulo beta es igual a arcoseno de la distancia que hay desde B hasta D sobre la distancia que hay de C hasta B. Nos da que
el ángulo beta es de 35.3 grados. Con este ángulo ya podemos despejar o hallar la distancia que hay desde C hasta D, o sea, del total de esta barra, que sería los 300 milímetros que mide el punto desde C hasta B por el coseno del ángulo que hallamos, que es 35.3 grados. Haciendo esta operación nos da que la longitud de la barra CD es de 244.8 milímetros. Para hallar la longitud de A hasta C, basta con restar la longitud total de la barra, que sería CD, a restarle la longitud del segmento de AD. Y ahí ya tendríamos la medida desde A hasta C. Como sabemos que si viéramos esto como si fueran triángulos, este triángulo con el triángulo grande, es decir, el triángulo CAE y el triángulo CDB, son semejantes porque estos triángulos se pueden colocar en posición de tales, es decir, comparten sus ángulos, pero no la medida de los lados. Así que mediante la siguiente igualdad, que es esta, que desde C hasta E sobre C hasta B es igual desde A hasta E sobre B hasta D, y esto es igual desde A hasta C sobre C hasta D. Es decir, la medida de uno de los lados del triángulo mayor de C hasta B sobre la medida del mismo lado del triángulo menor, es decir, CE, debe ser igual a la medida que hay desde B hasta D, es decir, la base del triángulo mayor, sobre la medida que hay desde A hasta E, es decir, la base del triángulo menor. Haciendo las operaciones, nos da que el segmento CE es de 177.45 milímetros y el segmento AE es de 102.45 milímetros. Este segmento AE, o esta distancia AE, va a ser el R sub A en este caso, para este ejercicio, es decir, la distancia del punto A hasta el centro instantáneo de rotación. Y también ya podríamos hallar la distancia desde el punto B hasta el centro instantáneo de rotación, que sería la distancia total desde C hasta B menos la distancia que hay desde C hasta E. Nos da que es de 122.55 milímetros. En el ejercicio ya tenemos acá acotadas las distancias que hay desde los puntos A y B hasta el centro instantáneo de rotación y la velocidad inicial que nos da el enunciado, que es de 250 milímetros por segundo en dirección hacia arriba. Ahora sí, podemos hallar la velocidad angular de la barra AB. Nuevamente la velocidad es igual a la distancia que hay desde ese punto por la velocidad angular. De aquí podemos despejar la velocidad angular y vamos a usar los datos que tenemos del punto A, porque es del cual conocemos la velocidad. Entonces la velocidad angular de la barra AB es igual a la velocidad en el punto A sobre la distancia que hay desde ese punto hasta el centro instantáneo de rotación. Haciendo el cálculo tenemos que la velocidad angular de la barra AB es de 2.44 radianes por segundo. Para la parte B del ejercicio pide la velocidad en el punto B. La velocidad en el punto B es la distancia que hay desde el punto B hasta el punto E, o bien sería, diciéndolo de otra manera, la distancia que hay desde el punto B hasta el centro instantáneo de rotación, que en este caso está delimitado por la letra E. Y la velocidad angular de la barra. Haciendo el cálculo de la velocidad en B, tenemos que la velocidad en B es de 299.02 milímetros por segundo. Muchas gracias. Eso sería todo por el video.